Bienvenidos, 8:35. Vamos a dar inicio al evento. Sara, te cedo la palabra. Muchas gracias. Perfecto, muy buenos días para todos, mucho gusto. Sara Patricia Bonilla, soy experta nacional en temas de calidad de acuacultura del proyecto GMAP que implementa la ONUDI en Colombia. Reciban un cordial saludo pues de este proyecto que se ejecuta en Colombia en el sector de la acuicultura con la línea de tilapia y de camarón de cultivo. Este es un proyecto que es implementado por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial junto con el gobierno de Noruega y en Colombia en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva. Bienvenidos a este overview para que podamos revisar una nueva herramienta gestionada como plan de trabajo para formación de cobertura en los requisitos de la Unión Europea. Como ustedes saben, el sector de la acuicultura y en especial el sector de la tilapia, que es parte de nuestro foco, pues ha venido teniendo una participación inicialmente en un mercado muy natural que hemos visto que es el mercado de Estados Unidos, donde estamos concentrados un 96%, pero de igual manera la dinámica actual geopolítica y las oportunidades que tiene el sector de la acuicultura a nivel mundial. Hemos venido teniendo nuevas participaciones, por ejemplo, con tilapia, como es Canadá, como es Perú, pero al igual la Unión Europea. Y tenemos presencia tanto en el mercado de España como en el mercado de Reino Unido. Aquí vemos que la dinámica que ha venido teniendo Colombia en las exportaciones, un 96% ha sido producto fresco, tanto en su presentación de filete como producto entero, donde estamos pues también en un 96% de participación en los mercados a los cuales está llegando, pero de igual manera el producto congelado ha comenzado a tener una dinámica de participación y una aceptabilidad por los diferentes mercados y es gran parte de la expectativa que tiene el sector de llegar a mercados como la Unión Europea. De igual forma, y desde el apoyo que se ha venido dando desde el proyecto y la dinámica que ha venido teniendo Colombia en los últimos 10 años en el sector de la acuicultura, pues vemos cómo certificaciones de estándares voluntarios también han venido participando en esta apertura a nuevos mercados, como son certificaciones como BAP, ASC, cadenas de custodias de MSC, Global Gap, una normativa muy de la Unión Europea. De igual manera, pues en plantas de proceso se ha reforzado mucho el tema con la certificación BRC, la certificación FSC 22000. A nivel social, pues se han tenido certificaciones como Fairtrade Estados Unidos y validaciones bajo la auditoría ESMETA y de igual manera actualmente estamos en retos de la obtención de la certificación Halal y la certificación Kosher que ya tiene el mercado. Esta serie de certificaciones y pues el foco que ha tenido el proyecto en esa apertura de mercados pues nos da la posibilidad de seguir reforzando a esos mercados que queremos llegar y sin lugar a dudas pues la Unión Europea es un escenario importante. ¿Qué ha pasado con nuestros destinos en el 2024 específicamente por especies? Pues contarles que tenemos dos productos con los cuales estamos llegando a diferentes mercados desde el sector de la piscicultura, que son trucha y tilapia. En el caso de trucha, pues venimos trabajando mercados como son Estados Unidos, Alemania, ya venimos teniendo una tradición desde hace 20 años de participación en el mercado de Alemania con un 4.8, de igual manera Canadá 2.2. Estos han sido tradicionalmente nuestros mercados que han venido siendo ratificados en el 2024 y en el caso de la tilapia hemos venido teniendo mayor diversificación, pero como lo vimos Estados Unidos, Perú y en el caso de Europa, Reino Unido, España, son pues una de las apuestas que tenemos actualmente y en las cuales hemos venido teniendo un crecimiento del 2023 al 2024, una participación de un 20% más en esta dinámica de mercado. Entonces, viendo las necesidades que tiene Colombia en poder adquirir herramientas y poder dar la respuesta respectiva a los diferentes mercados internacionales y en especial pues en esta cobertura que tenemos a la Unión Europea, pues es que hacemos el marco de este overview donde tenemos un aliado un nuevo aliado que es COLID, que viene trabajando mucho los temas de la normativa de la Unión Europea y con quienes pues estamos buscando un apoyo específicamente para que todos los productores en Colombia interesados en estos mercados puedan conocer esos requisitos desde los temas básicos como la participación del plan de residuos de la Unión Europea, que tiene de diferente con respecto a lo que venimos manejando con otros mercados, cómo son los procesos de un etiquetado, es diferente a los mercados que estamos llegando,
usando, cómo poderlo entender de mejor manera, cómo ver el tema de manejo de empaques, de normativa, de colorantes, de alergenos como tal, y los mismos esquemas propios de trazabilidad. Y es por eso que aquí le doy el paso a uno de nuestros super invitados especiales de COLIT, el señor Martín, quien es experto en la normativa europea desde COLEAD y que han venido siendo nuestros aliados para fortalecer pues esa comprensión de la normativa europea. Entonces, doctor Martín, adelante, dejo de compartir pantalla. Buenos días, espero que todos me puedan escuchar bien. Yo soy Martín van Brakel, de COLIT, del programa AgriInfo. Soy de nacionalidad holandesa, basado aquí en Bruselas. Entonces me da mucho gusto de saludarles todos desde Bruselas y para la participación en este panorama de normas de la Unión Europea de la pesca y acuicultura, que está orientada, pero no limitada al sector pesquero privado, básicamente. Voy adelante con la presentación. En tal caso, después de presentar este panorama, también le voy a dar la palabra a... Sí, hello. Hola. ¿Querías pasar la slide? Porque no se ha pasado. ¿Nos ha pasado o no? No. O sea, seguimos No, viendo está la primera. Ya la en la primera. primera, sí, sí. Ok, ya. Ahora sí, perfecto. ahora sí. No, ok, ya, está bien. Bueno, lo que les iba a decir que después de esta presentación le doy la palabra a mi colega Andrea para que ella introduzca un poquito más el programa AgriInfo, que es ejecutado por COLIT y es financiado por la Unión Europea. Ese es un pequeño aviso legal que no voy a leer todo, pero solo para que tengan claro el ámbito del proyecto, que es un programa más bien que es dentro del ámbito de la Unión Europea, pero no somos, no pertenecemos nosotros a la Unión Europea como identidad, como entidad, disculpa. Ok, como probablemente han entendido, el programa está dividido en 5 sesiones, de lo cual hoy tenemos el primero, lo que es el overview básicamente, y el plan sería de presentarles el septiembre 17 la segunda parte, que es bien importante en ese sentido, que es el plan de residuos, en lo que vamos a destacar un poquito más de qué consiste este plan. Ahí en noviembre ya vamos a tener un tema el tema de etiquetado, que probablemente también contiene un poquito más sobre cómo los productos están no solamente etiquetados, pero también como en términos del packaging. Y ya en febrero 26 vamos a enfocarnos en una sesión básicamente en los alérgenos, pero en un más amplio sentido, porque también este cubre no solamente los alérgenos como tal, pero más bien, más ampliamente los aditivos que pueden ser limitados o pueden ser utilizados solamente hasta cierta cantidad, por ejemplo. Y al final vamos a terminar el programa y toda la serie de webinars con la trazabilidad, que también es un tema muy importante, particularmente en el área de pesca de captura, pero no solo en esto. Pero ahí ya estamos en abril. Por hoy quería enfocar un poquito en el contexto general
en el contexto general del enfoque de la Unión Europea de lo que es de una sola salud. Es decir, que la salud de las personas y los animales domésticos y silvestres y las plantas y el medio ambiente están estrechamente vinculados y son interdependientes. Ese es básicamente el contexto en el cual la Unión Europea ejerce su programa de seguridad nutricional o sanidad alimentaria. Son básicamente 3 pilares, entonces, es la salud pública, la salud animal y la salud vegetal. Y esta está todo respaldada por la Ley Alimentaria General de la Unión Europea. Entonces, en este diagrama se puede ver a la derecha un poquito que esta es la Ley Alimentaria General y tenemos un reglamento de controles oficiales que más o menos interviene aquí. Y debajo de este hay estos 3 pilares que expliqué: la salud pública, ley de sanidad animal y la ley fitosanitaria. Y bajo cada uno de estos hay, por ejemplo, específicamente para las importaciones de la Unión Europea hay otros reglamentos que especifican las exigencias. Y esto también es aquí en términos de sanidad animal. Okay. El contexto y los principios generales aplican a todos los alimentos y abarcan toda la cadena de valor. Entonces, básicamente, el enfoque es integrado de la granja a la mesa. Decisiones son basadas en el análisis de riesgos y la información y datos científicos más recientes disponibles. Y también es muy importante el principio de precaución. Además tenemos la responsabilidad del operador, que en esta temática es muy importante de saber que incluida está la obligación de retirar del mercado los alimentos no seguros. Entonces, esa es una responsabilidad específica o una obligación del operador. Y también toda la producción, procesamiento y exportación son sujetas a controles oficiales establecidos y realizados por las autoridades competentes del país de origen. Y finalmente la trazabilidad. Sigue más o menos en amplio sentido lo que vamos a presentar sobre este periodo de intervenciones. No exactamente, pero como se puede ver, termina con el tema de la trazabilidad que vamos a presentar ahí en abril el año que viene. Los alimentos exportados a la Unión Europea también deben cumplir las normas de la Unión Europea. Entonces, ampliamente las autoridades competentes de su país, del país exportador, tienen esas responsabilidades que se nota aquí. Las autoridades deben ser capaces de demostrar que cuentan con un sistema sólido y fiable para producir alimentos inocuos. Pero eso significa, para ustedes como operadores, ustedes deben poder demostrar a sus autoridades el cumplimiento con la normativa alimentaria de la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de Colombia, las autoridades competentes en este caso sería el INVIMA y los operadores responderían en esa temática al INVIMA en primera instancia. Las autoridades competentes son responsables de la inspección y el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea.
por parte de los operadores de su país que desean exportar a la Unión Europea, claramente. Y ustedes como operadores deben cumplir todos los requisitos necesarios para la autorización de exportación. Entonces, la autorización de exportación viene de sus autoridades competentes. Requisitos clave para los productos de la pesca y acuicultura. Solo se pueden exportar desde países cuyos sistemas de inocuidad alimentaria, incluidas la legislación y los controles oficiales, sean reconocidos como capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Unión Europea. Y específicamente para exportar esos productos, el país exportador debe estar autorizado y figurar en las listas, en la relación más que una lista de la Unión Europea, y particularmente en caso de acuicultura, este incluye el control de planes, o sea, son planes de control aprobados que tienen que estar aprobados por la Unión Europea. Y el establecimiento exportador debe estar también autorizado por la autoridad competente del país exportador y figurar en el sistema TRACES de la Unión Europea. Entonces, los exportadores están todos en una lista en ese sistema TRACES. Los productos deben ser acompañados de certificados sanitarios oficiales. En resumen, ustedes como operador tendrían, si quieren exportar a la Unión Europea, las obligaciones que solo las empresas que figuran en la lista de establecimientos de la Comisión Europea TRACES pueden exportar esos productos. Y estarían incluidas en la lista por la autoridad competente del país exportador, una vez que el establecimiento ha demostrado que cumple los requisitos de la Unión Europea. En los principios, básicamente los más importantes son estos. Entonces, se tiene que cumplir esos principios generales de la legislación alimentaria, las normas de higiene aplicables a todos los alimentos, específicamente las normas de higiene aplicables a los alimentos de origen animal y a los criterios microbiológicos para la inocuidad alimentaria en los criterios de la higiene del proceso. Esto es solamente para que tengan una idea que en ese sistema, cuando un producto no cumple con los requisitos y se encuentra en la entrada a la Unión Europea que hay algún problema con el producto que no cumple, como el año pasado más o menos para productos pesqueros en específicos, propiamente tal, ampliamente, incluyendo los de acuicultura, ¿cuáles eran las intercepciones más frecuentes básicamente en el año pasado? Y de ahí se puede ver una cierta tendencia que no todos esos productos estarían igual de interés de su parte, pero por ejemplo dentro de Europa también todos esos requisitos también rigen dentro de Europa entre los países de la Unión Europea. Por ejemplo, lo que es muy común en Europa son las ostras que tienen un problema de norovirus y hay muchas notificaciones y intercepciones del producto que no cumplen con los requisitos de seguridad, o sea, de sanidad del producto por ese tipo de virus. Listeria es un tema que también muchas veces está encontrado, pero ese es particularmente en salmón ahumado. Y en los bivalvos en general,
más bien los microbios que pueden infectar al producto también. Pero, por ejemplo, para atún, que sí es un producto que es más común, que viene probablemente básicamente de Colombia o de países que exportan atún por lo general. La histamina es un problema que muchas veces se nota. Y en el camarón, particularmente los camarones de acuicultura, muchas veces ese es un producto básicamente es un aditivo de las sulfitas, que muchas veces también hay intercepciones para cantidades demasiadas de esta adición al camarón exportado. Y por supuesto en el área de pesca, de captura, hay particularmente en atún y pez espada hay el problema de metales pesados, entonces hay también muchas notificaciones e intercepciones por esto. Y particularmente en acuicultura hay problemas con residuos de medicinas veterinarias. Entonces, es más o menos la perspectiva de las intercepciones sobre el año pasado de exportaciones hacia la Unión Europea, donde están intercepcionados estos productos por problemas. Entonces, el primer tema que vamos a abarcar en septiembre es el del plan de residuos. Y en esta sesión de septiembre vamos a ver un poquito qué es el plan de residuos. Básicamente un operador solo podrá exportar productos acuícolas. Eso es importante para la acuicultura. A la Unión Europea si el país en el que opera ha demostrado a la Unión Europea su capacidad para controlar y gestionar la presencia de residuos, específicamente para la acuicultura. ¿Y por qué es importante? Es porque los Estados miembros de la Unión Europea efectuarán un control de ciertas combinaciones de contaminantes o grupos de contaminantes en productos de la pesca sin transformar y en los crustáceos y los moluscos bivalvos. Este es más ampliamente, este es no solamente para acuicultura, porque incluye contaminantes orgánicos persistentes halogenados, metales y otros contaminantes, entre lo cual, particularmente para la acuicultura, el tema de los residuos. Entonces, más sobre esto vamos a ver el 17 de septiembre de este año. La sesión siguiente sería sobre el etiquetado. ¿Y qué son los requisitos de etiquetado? Porque los productos pesqueros deben cumplir requisitos específicos de etiquetado cuando están exportados a la Unión Europea. Este incluye, por ejemplo, el nombre científico y la denominación comercial de la especie que tienes que dar sobre el etiqueto, el método de producción, la zona donde se ha capturado o cultivado el producto. Y los productos también deben cumplir con ciertos principios generales y normas de etiquetado sobre información alimentaria al consumidor. Ya el año que viene vamos a ver los alérgenos en su amplio sentido. Básicamente vamos a ver cuáles son los requisitos respecto a alérgenos. Y estos son también alérgenos asociados con el producto propiamente tal, pero también alérgenos asociados con aditivos y aromas alimentarios. Y al final, en abril del año que viene, vamos a ver más la trazabilidad
que también es un tema importante, particularmente en la pesca, y hay varios escenarios de certificación, de lo cual esto solamente es un ejemplo. Por ejemplo, que hay los propios barcos pesqueros, puede ser de afuera del país de origen, el producto puede ser transportado a su país de origen, lo que ahora refiriéndose al país de origen de la exportación a la Unión Europea, y de ahí hay diferentes posibles vías en lo que llega el producto al final en la Unión Europea por diferentes vías, diferentes procesos. Y este temático puede ser muy complejo, pero eso vamos a ver más en su profundidad en abril del año que viene. Y ese es básicamente el panorama de lo que está por venir, y con esto quisiera terminar esta parte de la presentación y darle la palabra a mi colega Andrea, que va a introducir un poquito más sobre el programa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Déjenme compartir también la pantalla. Si hay cualquier problema, por favor, con las diapositivas me dicen. Bueno, Ay, espérame, a ver si logro mover esto. No. Bueno, como Martín les comentó, nosotros trabajamos para Colit, pero trabajamos en el programa de Agrinfo. Y les quiero platicar un poco del programa de Agrinfo porque es de muchísima utilidad para todos ustedes como operadores que exportan o que están buscando exportar a la Unión Europea sin importar el país de origen. Entonces, bueno, Agrinfo, ¿qué es Agrinfo? No, Agrinfo es un sistema de información, estamos financiados por la Unión Europea y lo que queremos hacer es proporcionarles a ustedes, a nuestros lectores, información actualizada sobre los cambios recientes, los cambios que van a venir en las regulaciones y las normativas de la Unión Europea que impactan el sector agroalimentario y pesquero. Lo que hacemos es tomar estos cambios en la legislación y presentarlas en un idioma que sea sencillo, conciso y claro para que ustedes puedan entender qué está pasando, cuándo va a pasar y qué tengo que hacer para estar preparado. El programa, como ya se mencionó, está implementado por COLID, que es una organización, es una asociación del sector privado sin ánimos de lucro, que se dedica a gestionar programas de desarrollo en el sector agrícola y alimentario. Nosotros no contamos con un presupuesto propio. Todos nuestros programas son financiados por terceros, entre los cuales destaca, claro, la Unión Europea. ¿A quién le estamos hablando? Bueno, nuestro público objetivo son las autoridades gubernamentales, las asociaciones de productores, exportadores, los productores, los operadores, y principalmente los países ingresos medios y bajos. ¿Por qué tiene sentido tener Agrinfo? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, como ustedes saben, la Unión Europea publicó hace no mucho la visión para el futuro de la agricultura, que la idea es tener, un poco también, retomando lo que decía Martin, un sistema saludable de salud para las personas del planeta. Y esta legislación es una legislación que está en evolución, lo que quiere decir que la Unión Europea está preparando y está implementando nuevas reglas, reglas que son más estrictas o está incluso demandando más información de la que se demandaba previamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, monitorear, consolidar, simplificar, como ya se los había mencionado. ¿Por qué es importante monitorear? Bueno, porque la Unión Europea introduce aproximadamente 180 normas agroalimentarias nuevas o modificadas cada año. Esto es un mundo. Entonces, si tienes que ir a 250 lugares distintos para enterarte de qué está pasando, y incluso si lo encuentras, porque la página, la Unión Europea tiene una página que se llama EURLEX, donde están todas las legislaciones, pero incluso yendo ahí, no está claro. O sea, ¿por dónde empiezas? Lees los reglamentos y a lo mejor no te queda claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es consolidar no solo lo que aparece en EURLEX, pero también lo que aparece en EFSA y en el diario oficial de la Unión Europea en una sola plataforma que ahorita les voy a enseñar y los simplificamos, los ponemos en un idioma en que sea fácil de entender.
Y bueno, ¿qué servicios ofrecemos? Todos los servicios que ofrecemos son de forma gratuita. Hacemos estos registros, ahorita se los voy a enseñar, que son estos especies de resúmenes sobre los cambios en la regulación europea. Hacemos seminarios web como este. Tenemos guías y explicadores cuando, por ejemplo, son temas que necesitamos tratar mucho más a profundidad. Acabamos de publicar ahora el mes pasado una guía sobre acuacultura, otra sobre aceites minerales. Tenemos también actualizaciones, cuando son cosas que cambian rápido y que ustedes necesitan saber de inmediato, se manda esta actualización. Y tenemos un boletín. Este boletín es de inscripción gratuita, se manda cada 2 o 3 semanas, dependiendo de cuánta información tenemos. Y la página y todos los registros están traducidos al español, al portugués y al francés. Esto es generado por inteligencia artificial. Las guías, esas sí las traducimos nosotros, entonces esas llevan mano de obra humana, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí pueden ver la página de internet. Es que no me deja. Ay, ya me dejó. Bueno, esta es la página de internet de Agrinfo, se las voy a poner en el chat también. La podemos ver en español. Y aquí se pueden suscribir. Hay que llenar este pequeño formulario. Y se suscriben al boletín que les nombraba, o también a los correos, a las alertas, ¿no? O a ambos. Y aquí escogen cuáles son los productos que les interesa, justamente para lo de las alertas. Tenemos un servicio de Pregunta a Agrinfo, que es básicamente si ustedes revisan nuestra página de internet y no encuentran la información o tienen dudas, nos pueden mandar una pregunta llenando este formulario. Y lo que les quiero enseñar ahora es cómo se ve un boletín. Este es el último boletín del hace como 10 días, que está en francés, en español, en inglés y en portugués. Entonces, esto sería lo que les llegaría a su correo electrónico, donde tenemos lo último, que es lo que ha pasado en estas 2 o 3 semanas. Entonces, por ejemplo, aquí ha habido cambios a materiales en contacto con los alimentos, para plásticos reciclados y de un solo uso. Y la Unión Europea está recibiendo comentarios antes del 19 de agosto. Entonces, si yo quiero leer esto, pues voy aquí y puedo ver la versión larga, que me da información sobre pues qué es lo que está pasando, qué está cambiando, por qué está cambiando la cronología, o sea, para cuándo tengo ya que empezar a preocuparme. Bueno, me tengo que preocupar desde antes, pero cuándo se va a empezar a implementar esto y cuáles son las acciones recomendadas, ¿no? Recursos y fuentes. Entonces, esto es de muchísima utilidad. Si quiero ver algo mucho más sencillo, pues me voy a la versión corta, que básicamente dice qué está cambiando y por qué y para cuándo. Y toda la información que tenemos, toda la tenemos en esta biblioteca. Es una biblioteca, es un acervo de información en la que ustedes pueden buscar el producto que se les ocurra, que sea del sector agroalimentario, un pesticida, un contaminante, una legislación, etcétera. Lo único por ahora es que la búsqueda solo puede hacerse en inglés, pero una vez que nos da los resultados se pueden poner en español. Entonces, siguiendo con el tema de acuacultura, si ponemos tuna, pues nos aparecen estas entradas, ¿no? Con respecto al océano Índigo, Indio, no sé cómo se llama. O sea, nos interesa, pero por ejemplo, de Conservation of Southern Blue Tuna, y aquí ya lo podemos poner en español. Bueno, lo que les decía, acá pueden ver las publicaciones que tenemos. Tenemos varias publicaciones en español. Los informes de incumplimiento, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes, un país o un sector, empieza a incumplir con la normativa de la Unión Europea, lo que va a hacer es que va a haber más controles, ¿no? Y esto implica retrasos en aduanas. Consultas en curso. Esto también es muy importante porque aun cuando uno le esté dando seguimiento al IPING en la OMC, la Unión Europea no siempre
comparte todo ahí. Entonces, por ejemplo, tienen un sistema que se llama Have Your Say y como les decía, aquí está todo consolidado. Ahora no hay ninguna consulta en la OMC, por eso no hay nada. Y bueno, las publicaciones, quiero destacarles obviamente la de acuacultura que la encuentran aquí. Aquí está en español, exportación de productos acuícolas a la Unión Europea. Y bueno, pues eso es todo. La plataforma está aquí, es de acceso totalmente público. Por favor, utilícenla. Sáquenle todo el provecho, todo el jugo que puedan. Y también les puede ayudar mucho para todas las inquietudes que tengan entre una sesión y la otra, pues algunas de las respuestas las pueden encontrar aquí. Y por lo pronto nos gustaría en este momento escuchar de parte de ustedes si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, porque eso también nos va a ayudar a forjar el material de tal forma en que se adecue a las necesidades. Es importante destacar que esta información es relevante no solo para los operadores colombianos, sino para los operadores de cualquier país. Gracias. Stop sharing now. Gracias, Andrea y Martín. Yeah. Por favor, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta para hacerle a nuestros expertos, por favor, levanten la manito para poderles habilitar el micrófono. Muchísimas gracias, o si también les parece apropiado, pueden compartirlas a través del chat y yo me encargo pues de entregárselas pues a nuestros expertos. Muchas gracias. Creo que no hay preguntas. Bueno, sí, creo que no hay preguntas. Hacia aquí hay una pregunta en el chat. José Cruz nos pregunta, ¿alguna normatividad específica para la trucha? José nos dice, buen día desde Perú. 1. Ya, buen día. Yo podría dar una respuesta corta en este caso porque no, la respuesta es no, que casi nunca realmente una normatividad es específica de solamente una especie, es siempre un poquito más amplio. Entonces, en el caso de, por ejemplo, la trucha, sería más bien cubriendo por lo menos también otras especies de acuicultura, de básicamente pesca, pez de aleta, un poquito más amplio. Entonces, pero no, entonces la mayoría de esas normativas son un poquito más amplio, donde a veces se complica un poquito es efectivamente cuando hay una distinción entre lo que es acuicultura o pesca, porque de ahí hay diferentes reglamentos y también hay reglamentos que básicamente que son es decir, a veces es un reglamento que aplica a todo en el amplio sentido, pero a veces es algo más específico para la acuicultura. Por eso mismo hemos desarrollado esta pequeña guía que realmente es una introducción para tratar de distinguir un poquito esos productos. Estamos en proceso de producir uno que es específicamente para la pesca de captura y probablemente vamos a tener uno que es específico para los moluscos, por ejemplo. Gracias, Martín. Bueno, aquí hay otra pregunta en el chat.
Sergio Antonio Benavides preguntó, buenos días, ¿dónde queda ubicada la sede central de Agrinfo? Bruselas, Bélgica, lo respondió Andrea. Y María Mercedes Arias Cortés nos dice, buenos días desde Bogotá. ¿Hay alguna norma que recopile todos los parámetros que se deben medir para garantizar bioseguridad en la producción primaria de peces de agua dulce? Sí, es una muy buena pregunta y esta también es una pregunta que destaca exactamente el problema, el problema es efectivamente que nunca casi hay alguna norma específica que recopile todos. Este es lo que lo hace tan difícil a veces de encontrar el camino entre todo este, básicamente cantidad de información disponible en el sitio web de la Unión Europea, porque hay que saber lo que se busca. Entonces, otra vez, la respuesta es que no realmente, que sí lo que hay es, por ejemplo, hay reglamentos específicos que tienen que se llaman básicamente por ejemplo, los Implementing Regulations, que normalmente tienen mucho más específico ciertos niveles de algún producto, por ejemplo, puede ser de un producto, un aditivo de nutrición, en qué niveles se puede adicionar, o por ejemplo, qué son los técnicos de los laboratorios que hay que más o menos aplicar, que son las normas sobre esas cosas. Entonces, hay mucha información específica. Vamos a tratar en los siguientes webinars para encontrar un poquito más específicamente cuáles podrían ser de interés particular para el sector productivo. Entonces, esta pregunta sí nos ayuda en orientar un poquito cómo vamos a dar esos seminarios enseguida. Muchas gracias, Martín. Hasta el momento no hay más preguntas. Creo que con eso podríamos cerrar la tanda de preguntas. Recordarles a todos la programación de las fechas. Aquí hay una mano levantada. Ya te damos la palabra, Javier. Recordarles que se programen a las jornadas que se vienen. Recuerden que en septiembre y noviembre de este año tenemos dos jornadas previstas y lo mismo para 2026. Prográmense desde ya. Les recordamos también el registro de asistencia para que les podamos compartir de manera directa los registros para que se puedan quedar en sus calendarios las jornadas. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Ya te voy a dar la palabra. Listo, Javier, está habilitado el micrófono. Gracias por preguntar. Buenos días, mi nombre es Javier Plata de la Autoridad de Pesca en Colombia, a UNAP. Muchas gracias a Martín, a Gil, a la doctora Sara, a Andrea por las exposiciones. Indudablemente pues actualizan bastante la información de la poca información que uno pueda contar. La pregunta es referente a los sistemas de documentación de captura que han venido implementando las diferentes organizaciones de ordenamiento pesquero, que son unas directrices voluntarias de la FAO, pero que se han ido yendo de voluntarias a un poco más obligatorias. Entonces, actualmente algunas de ellas están funcionando. En el caso nuestro, de Colombia, la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártica nos exige, pues, para importar merluza, ostromerluza de Chile, que tengamos implementado el sistema de documentación de captura. Pero también están trabajando ahora otras organizaciones regionales de pesca. Tengo en mente unas en particular para el atún. O sea, la Comisión Interamericana del Atún Tropical está trabajando en este sistema de documentación de captura, que es una trazabilidad, que creo que había o puede estar dentro del marco de referencia que mostraba el doctor Martín.
Entonces es como conocer, o sea, cada vez van a ser mucho más exigentes por parte de la Unión Europea todos los mecanismos sí, las estrategias que haya para verificar que efectivamente, entre muchas otras legislaciones, que efectivamente la pesca viene de pesca legal. Entonces, es como tener una idea de cómo, o sea, cómo se van a articular, si se están articulando ya estos sistemas de documentación de captura. El del atún para la Comisión del Atún del Pacífico aún está en proceso. O sea, inclusive la ECAT, la de conservación, la Comisión para la Conservación de los Atunes del Atlántico, también está en proceso. Entonces, es como ver cómo visiona la Unión Europea la articulación de estos nuevos requisitos o si ya están siendo exigidos. Ya, muchas gracias por esta interesante pregunta, que efectivamente sí, es definitivamente importante también para tomarlo en cuenta. Mire, cómo funciona en principio es que, por ejemplo, el ICCAT, que ese es un ejemplo, ¿no? Este cuenta por todos los otros RFMOs básicamente también, pero como la Unión Europea es un miembro de ICCAT, como probablemente Colombia también es. Entonces, de ahí en el ICCAT, básicamente, las decisiones son a nivel del ICCAT. Y después de esto, cuando se ponen de acuerdo todos los que son partidarios al ICCAT, cuando se ponen de acuerdo sobre ciertos reglamentos de pesca que rigen a nivel del ICCAT, la Unión Europea tiene la obligación de transponer en la legislación europea. Entonces, en ese sentido, los requerimientos para la Unión Europea son los mismos que para Colombia en tal caso. Entonces, ahí se toma Unión Europea como entidad que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones respecto a todo toda la pesca que rige al nivel que está regido por el ICCAT. Entonces, en ese sentido, este tema es importante para la trazabilidad. Las reglas están a este nivel ya establecidas, pero efectivamente, si un producto, por ejemplo, atún, por ejemplo, está pescado por un barco colombiano, de ahí va a ser preparado, procesado o a lo mejor incluso solamente congelado y después Colombia lo exporta a la Unión Europea. Ya está ya está vigente dentro del acuerdo, pero sí la trazabilidad siempre va a ser importante. Entonces la Unión Europea siempre tiene que saber de qué origen es ese pez o ese producto de pescado. Muchas gracias, Martín. Sí, bastante claro, sí, es más a nivel de las organizaciones regionales. Muy amable, muchas gracias. De nada, efectivamente, sí. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Martín. Bueno, la última pregunta, porque nos extendimos un poquito. María Lourdes Campo nos dice, buenos días desde Huila, Colombia. ¿Cuál es la normativa vigente que regula los requisitos de inocuidad y etiquetado de alimentos destinados a la exportación hacia la Unión Europea? Lo vamos a ver efectivamente más en detalle en los seminarios que vienen, porque en ese momento es difícil de dar una única respuesta al tema. Entonces, por eso les invito realmente a participar en los webinars que vamos
a celebrar en septiembre y noviembre, efectivamente. Listo. Martín, muchísimas gracias y desde luego, bienvenidos todos a las próximas sesiones. No se les olvide, por favor, programarse y hacer el registro en nuestra asistencia para poderles compartir de primera mano la información de los eventos. A todos, muchas gracias por su participación. Al equipo de Colit, gracias por lo que nos compartieron. Sara, gracias por toda tu conocimiento, experticia aplicada en la sesión de hoy. Un muy feliz día para todos y nos veremos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Será un gran Muchas aporte, gracias. Andrea y Martín. Estamos muy felices de que apoyen este sector con estas importantes temáticas. Gracias.